Vamos a dar inicio a la presentación dando una breve definición de lo que es neumonía. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Esta enfermedad, a pesar de que es una de las causas de morbimortalidad alta, a menudo se le diagnostica y se le trata de manera equivocada y a esta no se valora en su verdadera frecuencia. La neumonía clásica pasa por una serie de cambios histopatológicos. Tiene una fase inicial, que es la de edema, por la presencia de exudado proteináceo y a menudo bacterias en los alvéolos. Esta fase rara vez va a ser identificada en autopsias o por medios clínicos, porque es seguida de inmediato por la llamada fase de hepatización roja. Esto se debe a la presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular, que es la que da esta fase su nombre. Pero también existen neutrófilos que son importantes en las defensas del hospedador. A veces se identifican bacterias en cultivos de muestras alveolares, reunidas durante esta misma fase. Su tercera fase se llama hepatización gris. Esta no se advierte extravasación, de nuevos eritrocitos y los que estaban presentes sufren lisis y degradación. En la última fase, que es la final, se le conoce como resolución. El macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar y han sido eliminados los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y también ha cedido la respuesta inflamatoria. Hoy en día, la neumonía es una enfermedad considerada como la cuarta causa de muerte en adultos mayores de 65 años y la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. La neumonía es consecuencia de la proliferación de los microorganismos a nivel alveolar, y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas en varias formas. Una de las más frecuentes es la aspiración desde la orofaringe. Por eso le puse estas tres imágenes. La primera hace referencia a lo que son los microorganismos y las últimas imágenes hacen referencia a la aspiración de la orofaringe. Otra de las vías más frecuentes es durante el sueño. A menudo las personas que están dormidas aspiran volúmenes pequeños de materiales faríngeos. Esto es mucho más común en personas ancianas. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador. Las vibrisas y cornetas de las vías nasales atrapan las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias. Y por otra parte, las ramificaciones del árbol traqueobronquial atrapan las partículas en el epitelio de revestimiento, en donde, por mecanismo de eliminación o limpieza mucociliar y por factores antibacterianos locales, el patógeno es eliminado o destruido. El reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos brindan protección decisiva contra la broncoaspiración. Además, la flora normal, que se adhiere a las células mucosas de la orofaringe, cuyos componentes son muy constantes, impide que las bacterias patógenas se adhieran en la superficie y así se reduzca el peligro de neumonía causada por estas bacterias más virulentas. Los macrófagos son auxiliados por las proteínas locales A y D, que poseen propiedades opsonizantes propias y actividad antibacteriana y o antiviral. Los patógenos después de engullidos, incluso si no son destruidos por los macrófagos, son eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos y dejan de construir un problema infectante. Solo cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos, se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de la zona baja de las vías respiratorias. La respuesta inflamatoria del hospedador, y no la proliferación de los microorganismos, es el factor que desencadena el síndrome clínico de la neumonía. Cuando hablamos de los posibles microorganismos causales de la neumonía, la lista puede ser muy extensa.
Estos comprenden más comúnmente bacterias y virus y en algunos casos que no son tan comunes, hongos. Entre los patógenos de identificación reciente están los virus ANTA, los metaneumovirus, los coronavirus, que estos son los que ocasionan el síndrome respiratorio agudo grave, y el más común de los agentes causales sería el Streptococcus pneumoniae. Los principales agentes causales, ahorita les voy a hablar que serían en bacterias los Streptococcus pneumoniae, el Amelopilus influenzae tipo B y la Moraxella catarrhalis, son uno de los más comunes. También tenemos al Staphylococcus aureus, o también conocido como Staphylococcus dorado, y este es uno de los más agresivos que ataca comúnmente en colaboración con el virus de la influenza. El virus de la influenza entra, ataca y debilita el sistema inmune y luego entra el Staphylococcus aureus y provoca una neumonía más severa. También tenemos el virus sincitial respiratorio, que se ataca más a los pequeñitos, a los niños menores de 5 años. También es agresivo. Ahora vamos a dar a conocer los signos y síntomas de la neumonía. Los principales síntomas cardinales de la neumonía va a ser el dolor agudo en el pecho, fiebre y tos. En lo que es en todo el cuerpo vas a poder presentar los siguientes síntomas: fiebre, deshidratación, escalofríos, fatiga, malestar, piel fría y húmeda y la pérdida de apetito o sudoración. Cabe mencionar que no es necesario que presentes todos estos signos y síntomas. Lo que es signos y síntomas respiratorios puede presentarse de la siguiente manera: tos, dificultad para respirar, respiración rápida, respiración superficial, frecuencia cardíaca rápida. Cabe mencionar que en alguna de las veces se va a presentar tos con sangre. La gran mayoría de las neumonías se contraen por contacto del agente infeccioso en el medio ambiente. Esto quiere decir que se inhala la bacteria o el virus, este penetra en el tejido pulmonar y comienza a colonizarse o a crecer y así desarrolla la enfermedad. Ante alguna sospecha de una neumonía, primero se debe de hacer un diagnóstico clínico, que en este el médico va a hacer preguntas sobre la historia clínica del paciente, va a realizar una exploración física y donde escuchará pues los pulmones con un estetoscopio y va a identificar o va a tratar de detectar cualquier sonido normal que pues podría ser de burbujeo o crepitación, pues esto podría sugerir una neumonía. El médico debe considerar en su diagnóstico diferencial incluir enfermedades infecciosas y no infecciosas como podrían ser bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y neumonitis por radiación. Si el médico se atiene solo a las manifestaciones clínicas, no podrá identificar la causa de la neumonía. Por esto es necesario hacer otro tipo de estudios que pueden ser como análisis de sangre, que estos se usan para confirmar una infección e intentar identificar el organismo que la causa. También podría ser una radiografía torácica, que esta ayuda al médico a diagnosticar la neumonía y a detectar la extensión y la ubicación de la infección. También una pulsioximetría, porque la neumonía puede hacer que los pulmones no sean capaces de pasar una suficiente cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo. Entonces, en esta prueba se mide el nivel de oxígeno de la sangre. También puede ser una prueba de sputum. En esta se toma una muestra de líquido de los pulmones, que sería el sputo, que se obtiene haciendo torcer profundamente al paciente. Luego se analiza la muestra para ayudar a identificar la causa de la infección. El tratamiento a seguir va a depender del tipo de la gravedad de la neumonía, la edad
y tu estado de salud en general. Las opciones son las siguientes. El antibiótico. Este medicamento se usa para el tratamiento de la neumonía bacteriana. Puede llevar un tiempo identificar el tipo de bacterias que causan la neumonía y elegir el mejor antibiótico para tratarla. Si tus síntomas no mejoran, el médico puede recomendarte un antibiótico diferente. El medicamento para la tos. Estos medicamentos pueden usarse para calmar la tos a fin de que puedas descansar, debido a que el toser ayuda a mover los fluidos de los pulmones. Es bueno no eliminar la tos completamente. Y los antifebriles o analgésicos. Posiblemente tomes estos según lo necesites para aliviar la fiebre y el malestar. Estos incluyen medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno, Advil, Motrin, entre otros, y paracetamol. Voy a mencionar los tipos de neumonía que existen. Está la neumonía extrahospitalaria, la neumonía por microorganismos vinculados con la atención de la salud y la neumonía de origen hospitalario. Si tú como odontólogo llegaras a atender a algún paciente con neumonía, se deben tomar las siguientes recomendaciones. El evitar prescribir drogas que precipiten o favorezcan la participación de ataques agudos, como aspirinas, en caso de hipersensibilidad. En lo posible, evitar el uso de productos de látex en los pacientes que refieran alergia, sin olvidar que el talco presente en los guantes puede precipitar ataques agudos, por lo que es importante lavar los guantes luego de colocados antes de trabajar en esos pacientes, o bien usar guantes de nitrilo. El uso de dique de goma debe evitarse o quedar restringido. Si el uso es muy esencial, se debe considerar el uso de oxígeno de bajo flujo a través de una cánula nasal en cantidades de 2 a 3 litros por minuto, dependiente del grado de severidad del EPOC. Evitar trabajar con el paciente en posición supina, debido a que puede causar la impresión de disminución en la capacidad de oxígeno. Si el paciente presenta a consulta aprensivo, debe iniciar un protocolo de reducción de estrés, en el cual las medidas de adaptación a la consulta deben ser agotadas. Indicar al paciente que traiga a la consulta broncodilatadores inhalados de acción corta, a manera de prevención ante cualquier ataque agudo que pueda presentarse. Educar al paciente sobre la susceptibilidad a los problemas de salud bucal mediante visitas periódicas a la consulta. E instruir prácticas de higiene bucal.